Bueno, bienvenidos a la sexta clase. Hoy lo que vamos a ver son un concepto que se llama recurrencia, sucesiones definidas por recurrencia. Enseguida, un poquito más adelante, voy a aclarar qué quiere decir sucesión, que es un concepto que ustedes ya conocen, y también a qué me refiero cuando hablo de recurrencia. Pero vamos a empezar con un ejemplo, que es el ejemplo de las torres de Hanói. Es el ejemplo que está en nuestro campus. El dibujo este, no sé cómo decirle, el dibujo este que aparece al principio del campus de la materia Álgebra 1, primer cuatrimestre 2021. Las Torres de Hanói es un juego que fue inventado por el matemático francés Lucas, Eduardo Lucas, en 1883. Es un juego. Se trata de lo siguiente: tenemos tres estacas, una, dos y tres, y pongamos que en una de las estacas tenemos n como, ¿cómo llamarle? N discos que están metidos en la estaca, n discos que están ordenados de mayor a menor, o sea, más abajo el más grande de todos, y voy poniendo cada vez uno más chiquito, los ordeno de mayor a menor, el disco más chiquito está arriba de todo. Entonces el juego consiste en agarrar esta pila de n estacas y moverla, esta pila de n discos, perdón, y mover la pila a otro disco, alguno de los otros dos discos, con las reglas siguientes, las reglas del juego. Solo se puede mover un disco a la vez. Y, por supuesto, colocarlo en otra estaca. Segunda regla: nunca puedo colocar un disco más grande arriba de un disco más chico. Nunca puedo colocar un disco más grande sobre un disco más chico. Entonces el objetivo, ¿me falta alguna regla? ¿O con estas dos estamos bien? Ah, sí, una regla obvia que no la dije, que obviamente solo puedo sacar el disco superior de una pila. Un disco, para moverlo, destaca si está arriba de una pila. Estas son las reglas del juego. Y el objetivo es mover toda la pila. Mover toda la pila destaca, dejándola tal cual. O sea, ordenada de mayor a menor. Mayor abajo, menor arriba. Dejándola tal cual. ¿Se entiende? Lo voy a hacer para ver. Entonces, este es el objetivo del juego. Y la pregunta de Lucas pregunta, ¿cuántos movimientos me alcanzan para mover, para cambiar de estaca
una pila de n discos, donde n es un número cualquiera. N puede ser, por ejemplo, 5, puede ser 50.000, n es un número cualquiera. Lo que está claro es que así nomás de una, no es tan fácil imaginarse con cuántos movimientos me alcanza. Entonces, de nuevo, recomendación, lo que uno hace en esos casos es hacer un precalentamiento para casos chiquitos, así a ver si uno se da cuenta cómo funciona la cosa. Para n igual a 1, lo pongo aunque sea obvio, porque si hay un solo disco, en la pila, es muy fácil moverlo, ¿no? Si tengo un solo disco. ¿Cuántos movimientos me hace falta para moverlo? Y ahí no tengo mucho que hacer, con un movimiento ya estoy acá. Entonces, voy a llamar a sub n la cantidad de movimientos que me alcanzan para cambiar estaca una pila de n discos. Voy a llamar eso a sub n. Entonces, en este caso, la conclusión es que para 1, a sub 1 es igual a 1, me alcanza. Bueno, de hecho, es exactamente un movimiento en este caso. Entonces vamos a n igual a 2. Un poquito más interesante. Para n igual a 2, tengo mis 3 estacas, y ahora tengo 2 discos. Por supuesto que no importa en cuál estaca estoy empezando, así que los voy a poner siempre a la izquierda, por una cuestión de estar ordenada. Tengo un disco grande y un disco más chiquito. Y quiero saber cuántos movimientos me hacen falta para mover esta pila. Entonces, yo voy a ir borrando, porque acá tengo la posibilidad de borrar. ¿Está? Voy a ir borrando. Todo esto está súper desarrollado en el apunte, y en el apunte, como no tenía la posibilidad de borrar, tuve que hacer como varios dibujitos. Pero acá voy a ir borrando. Entonces, en el primer movimiento, ¿qué es lo que hago? Y voy a contar con los dedos la cantidad de movimientos que hago. En el primer movimiento, ¿qué es lo que puedo hacer? Y lo único que puedo hacer es agarrar el disco más chico y pasarlo a otra estaca. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Fue un movimiento. Entonces, por suerte, me quedó una estaca vacía. Entonces, en el segundo movimiento, lo que voy a hacer, segundo movimiento, es agarrar el disco más grande y mandarlo a la estaca que está vacía. Segundo movimiento. ¿Está? Y entonces lo borro de acá porque se fue de acá. Acá ya hice 2 movimientos. Y ahora ya es simple, ¿no? Ahora ya es fácil porque me quedó el disco más grande abajo de todo, entonces agarro el disco más chiquito. En un tercer movimiento, muevo el disco más chiquito a la tercera estaca y lo saqué de la segunda. Entonces, lo que acabo de ver es que A sub 2 me alcanza con 3 movimientos. ¿Estamos contentos? ¿Todos me siguieron cómo funciona esto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a un caso más, a ver si nos vamos fogueando con esto. Vamos a hacer el caso de n igual a 3. Es un poquito más largo. N igual a 3, entonces tenemos mis 3 estacas con los 3 discos, los 3 discos turquesa, disco grande, disco mediano y disco chiquito. Bueno, quiero contar la cantidad de movimientos en los que voy a poder mover esta pila de 3 discos siguiendo las reglas del juego a otra de las estacas. ¿Ok? Entonces, bueno, primer movimiento, no me queda otra que agarrar el disco más chiquito y pasarlo a otra estaca. Eso es lo primero que tengo que hacer si quiero hacer algo. Entonces acá hice un movimiento. ¿tá? Y me quedé así. Ahora, ¿qué pasa con el disco del medio? El disco medio no me queda otra que ponerlo en la tercera estaca, porque no lo puedo poner en la segunda estaca arriba del disco más chiquito. Así que el disco del medio, en un segundo movimiento, lo paso
a la tercera estaca. Ok, este es el disco del medio, lo voy a cortar un poquito, lo hice como muy largo. Lo hice demasiado largo, se me va a confundir con el disco grande. Así que el disco del medio ahora me quedó ocupando la tercera estaca. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y obviamente no puedo mover el disco grandote porque no lo puedo poner ni en la segunda estaca ni en la tercera estaca. Esto no lo puedo mover porque va a quedar arriba de un disco más chico. Y de hecho acá lo único que se puede hacer es mover el disco chiquito en un tercer movimiento, mover el disco más chiquito arriba del medio. Me queda así. Disco más chiquito arriba del medio y lo saco de acá. Hice 3 movimientos. Y de hecho está bien eso, ¿no? Porque en realidad moví los 2 discos de arriba y ¿cuántos movimientos me había llevado mover 2 discos? 3 movimientos. Entonces los 2 discos de arriba los moví a otra estaca usando 3 movimientos. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, el objetivo, recuerdo, era armar toda la pila en otra estaca. Entonces lo natural es mandar el disco grande a la segunda estaca en un cuarto movimiento para, estoy en 4, en 4, para cambiar la pila de estaca. Estaba en la estaca 1, ahora la pasamos a la estaca 2. Y ahora tengo que hacer el camino inverso. El camino inverso, que es mover los 2 discos que están en la última estaca, volverlos a poner en la segunda estaca, siguiendo las reglas. Entonces, el disco de arriba, el disco chiquitito de arriba que está acá a la derecha, y no lo puedo poner en la estaca del medio, porque si lo pongo en la estaca del medio, sí puedo, pero ya es inútil, porque si pongo el disco chiquito en la estaca del medio, después no voy a poder poner el disco medio. Entonces, para volver para atrás, lo único que me queda es, ay, no sé qué hice, vamos de nuevo, borré el azul, borré la estaca, me quedó una estaca borrada. Acá. Bueno, vamos de nuevo. Las cosas de la tecnología. Lo único que me queda en un quinto movimiento es poner la estaca, el disco chiquito en la primera estaca. Entonces lo saco de acá. Borro la flecha. ¿Está? Y ahora estoy con esta configuración en 5 movimientos. En un sexto movimiento voy a poner la estaca media, no, el disco medio en la estaca del medio, había muchos medios, en sexto movimiento me quedo sin dedos, sexto movimiento me quedé sin dedos, pero estoy en 6, y en un séptimo movimiento vuelvo a poner el chiquito que me faltaba, estaba en la primera estaca, lo paso a la segunda. Y acá hice 7 movimientos, o sea que A3 me da 7. ¿Está? Entonces, fíjense, calculamos haciendo todo el procedimiento, que a 1 me dio 1, a 2 me da 3, a 3 me da 7. Pero otra cosa que me di cuenta ya en este proceso, es que en realidad, para mover la pila de 3 discos, lo que hice primero fue mover la pila de 2 discos, después pasar el disco más grande a la estaca que me quedó libre, y después volver a mover la pila de 2 discos sobre el disco más grande, que eso no tengo toda la libertad de hacerlo. Entonces, fíjense, con este razonamiento, ¿qué pasaría con A4? Con este razonamiento, ¿qué pasaría para el caso n igual a 4? N igual a 4, estoy diciendo que para n igual a 4, lo que tendría que hacer es mover los 3 discos de arriba a otra estaca, o sea que voy a ocupar a 3 movimientos, que son 7. Ahora voy a mover los 3 de arriba a otra estaca. ¿Ah?
Después le sumo 1, que es mover el disco grande a la estaca que me quedó libre. Y después tengo que agarrar mis 3 discos que estaban en la segunda estaca y volverlos a mover sobre el disco grande. Y esto cuántos movimientos me va a llevar, y como el disco grande es el que quedó más abajo, me va a volver a llevar a 3 movimientos. Mover toda la pila. Entonces acá, ¿dónde lo voy a escribir? Acá. Mover a la pila de 3 discos sobre el disco grande. O sea que lo que estoy diciendo es que como calculamos que A3 era igual a 7, lo que estoy diciendo, lo que estoy proponiendo, es que A4 es 7 más 1 más 7. En realidad lo podría haber escrito mejor, 14 más 1, 15. O sea, en realidad podía obviarme esto se puede escribir como 2 veces A3 más 1. Y este razonamiento vale en general, exactamente el mismo razonamiento. Si yo quiero mover con las reglas de este juego n más 1 discos, voy a proponer que a sub n más 1, la cantidad de movimientos que alcanzan para mover toda la pila, es a sub n, que es la cantidad de movimientos para mover los n discos de arriba, que da el más grande abajo de todo, más 1, que es la cantidad que tengo que mover el disco más grande a la estaca que me quedó libre. Y después tengo que volver a colocar la pila de n discos sobre la más grande, sobre el disco más grande. Entonces me queda esto. Me queda esta regla para contar la cantidad de movimientos que hice para mover una pila de n más 1 estacas. Me queda una relación. Para mover n más 1 estacas, tengo que haber movido estacas. Para mover n, esto es un trabalenguas. Para mover n más 1 discos, tengo que haber primero movido los n de arriba, después agarrar el disco más grande y pasarlo a otra estaca, y después volver a mover los n que teníamos en la segunda estaca arriba del más grande. Entonces hay una relación entre mover n más 1 discos y mover n discos, y la relación está dada por esta fórmula. Entonces, esto es justamente una sucesión definida por recurrencia. Sucesión definida por recurrencia. Recurrencia. La sucesión de la cantidad de movimientos necesarios para mover, para el juego de las torres de Hanoi. A sub n más 1 se define como 2a sub n más 1 para todo n en n. Fíjense, esto es una sucesión definida por recurrencia. ¿Qué quiere decir? Defino el primer término de la sucesión, recuerdan que a sub 1 era igual a 1, lo habíamos calculado. El primer término de la sucesión a sub 1, que en este caso lo defino como 1, y después defino el término siguiente en función del término anterior. El término a sub n más 1 de la sucesión es 2 veces el término a sub n más 1. Entonces, esta sucesión está perfectamente definida sobre todos los números naturales. ¿Por qué? Porque como la definí el primer término a sub 1, puedo, con la regla de la derecha que dice que a sub n más 1 es 2 a sub n más 1, puedo calcular a sub 2. Una vez que tengo calculado a sub 2, puedo calcular a sub 3, y eso lo puedo hacer eternamente, así que siempre que tenga calculado a sub n, voy a poder calcular a sub n más 1 para cualquier número natural. Entonces,
recuerdo lo que es una sucesión, ¿no? O sea, una sucesión, así como un recuerdo rapidito, una sucesión de términos, que en este caso van a ser números, es una sucesión, es algo de este tipo. Para cada valor de n natural, me digo quién es a sub n. Digo quién es a sub n para cada n en n. Digo quién es a sub n para todo n en n. Esto es una sucesión, ¿está bien? Es como una n-upla infinita, o sea, que no termina nunca. Entonces, esto va a ser una sucesión definida por recurrencia. Por recurrencia es cuando definimos el término siguiente en función del anterior, siempre recordando que para eso tenemos que decir quién es el primer término de la sucesión, porque si yo acá pusiera a sub 1 igual a 3, me daría una sucesión completamente diferente, no sería la misma. ¿tá? Es muy importante definir quién es el primer término de la sucesión y después decir cómo es la regla de construcción. Esto es una regla de construcción. El término n más 1 depende únicamente del término n. ¿tá? Así es como nosotros definimos, al principio de todo, cuando hablé de la suma de Gauss, y del producto, y de la productoria, recuerdo, si escribo Sn como la suma para i de 1 a n de i, es la suma de Gauss, 1 más 2 más n, entonces la construcción era que S1 es igual a 1 y Sn más 1, la suma hasta n más 1 es lo mismo que la suma hasta i más el término n más 1. Esto era la construcción, la regla de construcción de la suma de Gauss, o de la sumatoria, de la sumatoria quería escribir, no de la suma de Gauss, de la sumatoria. Esto, cuando yo definía la sumatoria. Entonces, la regla de construcción de la sumatoria era que el primer término era simplemente a sub 1, la suma para i de 1 a 1 de a sub i es a sub 1, y que la suma hasta el término n más 1 es la suma hasta el término n más a sub n más 1. Entonces, por eso decía yo que la sumatoria se definía por recurrencia. Y lo mismo para el producto P sub n, que es el producto para i de 1 a n de a sub i, entonces lo que teníamos es que P sub 1, el producto para i de 1 a 1 de a sub i, se definía como a sub 1, y el producto de los n más 1 primeros términos es el producto de los n primeros términos por a sub n más 1. De nuevo, son sucesiones de números definidas por recurrencia. Bueno, volvamos a nuestra definición por recurrencia de la cantidad de movimientos de la torre de Hanói, del problema de las torres de Hanói. Entonces teníamos que a sub 1 era igual a 1, y a sub n más 1 era 2 por a sub n más 1 para todo n en n. Esta era nuestra definición de nuestra sucesión. La sucesión definida por recurrencia como a sub 1 igual a 1 y a sub n más 1 igual a 2 a sub n más 1. Ahora, fíjense que si yo con esta definición recurrente quiero calcular quién es el término a sub 100, tengo que haber calculado quién es el término a sub 99.
Y para calcular quién es el término A sub 99, tengo que haber calculado quién es el A sub 98. O sea que tengo que hacer un montón de cuentas. Entonces la pregunta es, si con las herramientas que tenemos hasta ahora, podemos encontrar para esta sucesión una definición que no sea recurrente, que no dependa de haber calculado todos los términos anteriores. Una definición, lo que se llama una fórmula cerrada, una fórmula que nos permita calcular directamente quién es el término A sub n, sin haber calculado todos los anteriores. ¿No? Entonces, ¿puedo encontrar una fórmula cerrada? Lo que se llama una fórmula cerrada. Para A sub n. O sea, una fórmula, repito, que no depende de haber calculado todos los términos anteriores, que sea como más rápida, más eficiente. Entonces, lo que uno suele hacer en estos casos es, como hice también al final de la clase pasada, dije, uno se juega, uno hace una propuesta y después verifica si la propuesta vale. Prueba si la propuesta es verdadera o no. Entonces, cuando yo digo uno hace una propuesta, lo que hace uno es conjeturar. Entonces, para conjeturar, lo que se hace es calcular unos términos y ver si aparece un patrón. A ver si encuentro un patrón. A ver, ya tenemos que A sub 1 igual a 1. Dado que A sub 1 igual a 1, puedo calcular A sub 2. A sub 2, por la formulita que me dice acá, A sub 2 es cuando n es igual a 1, me queda A sub 1 más 1, A sub 2. Es cuando n igual a 1. Es 2 por A sub 1, 2 veces el término anterior, más 1. O sea, 2 por 1 más 1 me da 3. Estamos todos contentos porque en realidad habíamos calculado que A sub 2 era igual a 3, así que pareciera que está todo bien, ¿no? A sub 3, acá lo que me dice la formulita de definición de la sucesión, esta es la definición definida por recurrencia, es la definición de la sucesión. A sub 3 dice que es 2 veces el término anterior más 1. O sea, 2 por 3 más 1, que me da 7. 2 por 3 es 6, más 1, 7, que efectivamente coincide con lo que ya habíamos calculado. A sub 4 también lo habíamos hecho, es 2 por 7 más 1, 2 por A sub 3 más 1, o sea 2 por 7 más 1, que es 15, que también es uno que habíamos calculado. Esto nos permite también calcular A sub 5, que es 2 por A sub 4 más 1, o sea 2 por 15 más 1, que me da 30 más 1, 31. Bueno, voy a seguir un poquito. Entonces tenemos 1, 3, 7, primer término, segundo término, tercer término, 15, 31. El próximo va a ser 2 por 31, que me da 2 por 31 me da 62, más 1, 63. El siguiente va a ser 126 más 1, 127. Después me queda 254 más 1, 255. Pero no voy a seguir. ¿Les parece que aparece un patrón acá? ¿Patrón? ¿Les parece que aparece un patrón? ¿Se animan a decirme? ¿No? ¿Quién será el siguiente? Para que quede más claro, voy a poner acá en turquesa a quién le corresponde cada uno. Esto es A sub 1. Esto es A sub 2. Esto es A sub 3. Estas flechitas confunden. Las voy a sacar. Esto es A sub 3. Esto es A sub 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se les ocurre qué relación hay, parece haber, entre el A sub n y el n? 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127. Ay, espero que ya estén
todos diciendo, sí, decilo ya, porque ya lo sabemos, ya sabemos cuál es. ¿Cuál es? Y a mí se me ocurre, y espero que a ustedes también, que pareciera ser que A sub n más 1, no, que A sub n, perdón, que A sub n, pareciera ser que A sub n es 2 a la n menos 1. Pareciera ser. ¿No? Porque fíjense, 1 es 2 a la 1 menos 1, 3 es 4 menos 1, 7 es 8 menos 1, 15 es 16 menos 1, 31 es 32 menos 1. Y si seguimos así en todos nuestros ejemplos, pega que A sub n es 2 a la n menos 1. Esto es una propuesta. Esto es una propuesta. Esto no está probado. Esto es una propuesta. Esto es una propuesta que está verificada, ay Dios, es una propuesta que está verificada en los primeros casos, hasta n igual a 8. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, lo que yo voy a querer probar es propuesta o conjetura. Las propuestas en matemáticas se llaman conjetura. Sea A sub n con n en n la sucesión definida por recurrencia como A sub 1 igual a 1 y A sub n igual a sub n más 1, perdón, igual a 2 A sub n más 1 para todo n en n, para todo n mayor o igual que 1. Entonces, A sub n es 2 a la n menos 1. O sea, lo que estamos diciendo es que la sucesión definida por recurrencia, como la definí con A sub 1 y A sub n más 1 en función de A sub n, en realidad es la misma sucesión que la sucesión A sub n igual a 2 a la n más 2 a la n menos 1 para todo n en n. Y esta ya es una fórmula cerrada, porque ya no depende de haber calculado todos los anteriores. Por ejemplo, permite calcular A sub 15 como 2 a la 15 menos 1. Ustedes me dirán, bueno, pero para calcular 2 a la 15 tenés que hacer un montón de potencias. Sí, pero vamos a ver más adelante en la sección de números enteros que es más económico calcular 2 a la 15 que calcular los 15 términos anteriores de la sucesión. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, acá está mi conjetura. ¿Cómo pruebo una cosa así? ¿Cómo pruebo una cosa así? ¿Cómo la pruebo? Y por inducción, si la inducción es un método bárbaro. Probemos inducción, probémoslo. Entonces, lo probamos por inducción. O intentamos, vamos a ver si lo logramos. Lo probamos por inducción. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tenemos, por un lado, lo que es la definición de la sucesión. Definición de la sucesión. Eso es la definición de la sucesión. A sub 1 igual a 1 y A sub n más 1 es 2 A sub n más 1 para todo n mayor o igual que 1. Y lo que quiero probar, la proposición A sub n igual a 2 a la n menos 1. ¿Está? Tenemos la definición de la sucesión, que es la definición que fue dada por recurrencia, y lo que uno quiere probar a partir de esa definición es la fórmula que dice, la proposición P, que dice que para cada n en n,
A sub n es 2 a la n menos 1. Entonces, hagamos la demostración. Entonces, recuerden que, entonces, recordemos la proposición que queremos probar. A sub n igual a 2 a la n menos 1. Y recuerden que para una demostración por inducción, si queremos probar esto para todo n en n, empezamos con el caso base. Caso base, que en este caso es n igual a 1, para n igual a 1, entonces por definición de la sucesión, a sub n es igual a 1. Esa es la definición. Esto se ve en la definición de la sucesión, que está escrita en el primer renglón. Y queremos ver, quiero probar que coincide con P de 1. ¿Para qué dice P de 1? A sub 1 es igual a 2 a la 1 menos 1, que es igual a 1. Entonces, coincide la definición de la sucesión con mi afirmación P de 1. Entonces, el caso base se cumple. El caso base funciona bien. ¿Está? Porque coincide la definición de la sucesión, a sub 1 igual a 1, con mi propuesta, que mi propuesta era 2 a la n menos 1, 2 a la 1 menos 1. Entonces ahora vamos a probar el paso inductivo. Entonces para el paso inductivo queremos probar que, recuerden, CH en n, queremos probar que P de H verdadero implica P de H más 1 verdadero. Eso es el paso inductivo, lo que queremos probar. Entonces, ¿quién es la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva es cuando asumíamos que P de H era verdadero. Hipótesis inductiva, P de H verdadero, es decir que A sub H es 2 a la H menos 1. Es lo que me permito asumir como cierto para el valor H. Y lo que quiero probar a partir de la hipótesis inductiva, quiero deducir a partir de la hipótesis inductiva, es que A sub H más 1 es 2 a la H más 1 menos 1. ¿Está bien? Entonces, la hipótesis inductiva es lo que me permito asumir verdadero para el valor H dado, y a partir de ahí tengo que deducir que lo que yo propongo es verdadero para el valor siguiente H más 1. Pero, por definición de la sucesión por recurrencia, ¿quién es A sub H más 1? La definición de la sucesión dice que A sub H más 1 es 2 veces A sub H más 1. Esa es la definición de la sucesión. Y ahora voy a poder aplicar la hipótesis inductiva, que me propone, la hipótesis inductiva propone que A sub H es 2 a la H menos 1. ¿Me siguen? Y tengo que sumarle el término 1, que aparece también a la izquierda. ¿Me siguieron? Acá hay algo. Primero aplico la definición por recurrencia de la sucesión. La definición de la sucesión era que A sub H más 1 era 2 por A sub H más 1. Y después puedo aplicar la hipótesis inductiva reemplazando al término A sub H por lo que yo propongo. Y ahora simplemente se trata, por supuesto, de hacer las cuentas y que todo dé bien. ¿Cuánto da 2 por 2 a la h? Bueno, todos sabemos que es 2 a la h más 1. Pero cuando yo desarrollo 2 por 2 a la h menos 1, me queda 2 por 2 a la h, menos 2 más 1,
O sea, 2 a la h más 1 menos 1, como queríamos probar. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que por inducción hemos probado que P de n es verdadero para todo n en n. P de n es verdadero para todo n en n. Es la conclusión del principio de inducción. Cuando yo pruebo el caso base y la hipótesis inductiva y el paso inductivo, entonces puedo concluir que P de n es verdadero para todo n en n. Es decir, efectivamente, A sub n es 2 a la n menos 1 para todo n en n. ¿Ok? Entonces lo que acabamos de probar es que cuando uno tiene el jueguito de Hanoi, el tema de este jueguito propuesto por Edouard Lucas, lo que acabamos de probar es que la cantidad de movimientos suficientes para mover toda la pila de una estaca a la otra es 2 a la n menos 1, donde n es la cantidad de discos que tengo en la estaca. Bueno, hay dos preguntas relacionadas con esto. Una de las preguntas es si está, nosotros dijimos siempre la cantidad suficiente. Entonces una pregunta que les dejo para que se pregunten es si esta es una cantidad suficiente o también es una cantidad necesaria, o sea, ¿es la cantidad exacta? O sea, claramente en más movimientos lo voy a poder hacer, porque si hago movimientos al cohete y nada, pero digo, ¿va a ser esta la cantidad mínima de movimientos necesaria para mover una pila de una estaca a otra? Así que esta es una de las primeras preguntas que uno se puede hacer, y otra de las preguntas, que la tenía acá, y ya me lo olvidé, ya con esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, la otra ya la comenté un poquito antes, es ¿cuál de las dos formulaciones, la formulación recurrente o esta formulación cerrada, la formulación que decía que A sub n más 1 es 2 por A sub n más 1, o la formulación que dice que A sub n es 2 a la n menos 1, ¿cuál de las dos formulaciones requiere hacer menos cuentas? Esto es un tema que lo vamos a discutir un poquito más adelante cuando estemos en enteros. Bueno, todo esto en el apunte está mucho más explayado, mucho más explicado, así que les propongo ahora que vuelvan al apunte propuesta, que ahora que escucharon esto, vuelvan al apunte a ver si se entiende, si se puede leer, habiendo escuchado esto, y que traten de resolver de la misma manera la sucesión siguiente que está en el apunte, que es la sucesión A sub 1 igual a 1 y A sub n más 1 igual a raíz cuadrada de A sub n menos n más 1 al cuadrado, no, menos n más 1, todo al cuadrado, para todo n en n. Entonces, la propuesta es que agarren esta sucesión, que también está definida por recurrencia, que traten de conjeturarle un término general, una fórmula cerrada, o sea, un término general que no depende del término anterior, y que lo demuestren por inducción. Para ayudar un poquito, veamos juntos quiénes son los primeros términos de esta sucesión. Entonces, si a ver, ¿quién va a ser A sub 2? A sub 2 es, ¿qué dice acá? Raíz de A sub 1, raíz de A sub 1 es raíz de 1, o sea 1 menos n más 1. Este n más 1 que está acá en el paréntesis es el mismo n más 1 que está en el subíndice, A sub n más 1. Entonces esto va a ser raíz de 1 menos 2 al cuadrado, y esto me da 1 menos 2, que me da menos 1 al cuadrado, o sea, me da 1. Vamos a sub 3. A sub 3 es raíz de A sub 2, raíz de 1,
menos 3 todo al cuadrado. O sea, 1 menos 3 que me da menos 2, que al cuadrado me da 4. Un término más y los dejo. A sub 4 es raíz de a sub 3, o sea, raíz de 4, menos 4 al cuadrado. O sea, 2 menos 4 es menos 2, al cuadrado es 4. ¿Mm? ¿Ven? La pinta que empieza, cómo se calculan los términos de la sucesión y la pinta que empiezan a tener. Tengo 1, 1, 4, 4 y hay que seguir. Bueno, esta es la primera parte. Con esta primera parte van a poder hacer los ejercicios 16 a 19 de la práctica. Son 1, 2, 3, 4 ejercicios. Y la clase de hoy va a tener 3 partes. Adiós.